Hola a todos, amigas y amigos peregrinas y peregrinos. Como ya sabéis, este año he decidido hacer el Camino de Santiago, coincidiendo con año jacobeo. Voy a hacer una colección de vídeos hablando de todo lo que necesitáis saber sobre el Camino de Santiago. Vamos a empezar por el principio, hablando qué es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una de las rutas cristianas de peregrinación más antiguas del mundo. Está dentro del top 3 de las rutas peregrinas cristianas más importantes. Podríamos hablar de ir a Tierra Santa, Jerusalén, Belén, ir al San Pedro del Vaticano, y el Camino de Santiago se podría considerar la tercera ruta más importante de peregrinación del cristianismo. Esta ruta está en España, en la región norte, donde todos llegan a Santiago de Compostela, y iremos hablando un poquito sobre esto. Es de origen medieval. Esta ruta se dirige desde cualquier parte del mundo. No hay un solo Camino de Santiago, hay varios. Incluso podríamos afirmar que desde el punto donde inicies tu peregrinación a Santiago de Compostela, podríamos hablar de Camino de Santiago. Por tanto, no es el típico camino que empezaría en Roncesvalles o Saint-Jean-de-Pied-de-Port o Sarria, sino prácticamente desde el punto de inicio de tu casa o donde quieras empezar hasta Santiago podríamos hablar de Camino de Santiago. No obstante, hay una serie de caminos ya estipulados, muy bien montados, equipados, señalizados, que son quizá los más conocidos y los más importantes. Esta ruta se dirige toda hacia un solo punto, que es la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Esta tumba se encuentra en la Catedral de Santiago, justo en la plaza del Obradoiro. Las informaciones más antiguas que se tienen de esta ruta, el Camino de Santiago, datan del 1077 aproximadamente de nuestra era. Relatan que a Alfonso XII se le informó del hallazgo de unos huesos, de una tumba, de unos huesos de una persona decapitada en una ciudad que es la actual Santiago de Compostela. Esta persona, el rey Alfonso II, se encontraba en Oviedo, en el actual Oviedo, y decidió peregrinar hacia esta tumba e intentar certificar los huesos o los hallazgos de esos huesos, de esos restos humanos. Llegó, los certificó, porque siempre se había creído que los restos del apóstol Santiago habían sido trasladados a España, al norte de Hispania, y se sabe o se tiene constancia que el apóstol Santiago había sido decapitado. Por tanto, encontraron unos restos óseos con la cabeza entre las piernas. El rey Alfonso II dictaminó que eran los restos del apóstol Santiago y ordenó montar allí encima, construir una pequeña ermita, una pequeña iglesia. Esta iglesia, a día de hoy, es la famosa Catedral de Santiago de Compostela, donde encontramos los restos de Santiago el Mayor. Con esa primera ruta que hizo Alfonso II, se determina que empieza la ruta jacobea. Por tanto, la ruta o la peregrinación que hizo desde Oviedo hasta Santiago de Compostela Alfonso II se estipula como la primera ruta de peregrinación. Esta primera ruta jacobea, esta primera ruta de la historia que hizo Alfonso II desde Oviedo hasta Santiago, se considera la primera ruta jacobea de la historia. De allí nace el conocido actualmente como camino primitivo. Es un camino tremendamente técnico, complejo, no es tan llano como quizá los otros, pero bueno, hablaremos un poquito de los caminos. Hay muchos caminos que llevan a la tumba del apóstol Santiago. Ya he hablado del camino primitivo, el francés, que quizás es el más conocido, de la Plata, portugués, sanabrés, el inglés, el del norte, etcétera, 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 etcétera. Prácticamente, como ya he afirmado al principio, podríamos hablar desde cualquier punto de inicio de cada persona hasta Santiago se podría considerar un camino de Santiago. El más conocido es el francés, quizá es el más llano, el más regular. Iniciaría su ruta en Saint-Jean-de-Pied-de-Port hasta Roncesvalles, a partir de allí hasta Santiago, y muchas personas afirman que no es acabado el Camino de Santiago hasta que no llegas a Finisterre o Muxía, donde allí
Curiosamente, el mar y el cielo se unen en una sola estampa, donde antiguamente se conocía como el fin del mundo. La ruta completa desde Sangent hasta Santiago son aproximadamente unos 30-31 días. Es una ruta bastante plana que discurre por el tercio norte de la península ibérica y es quizá el más conocido, también el más concurrido y el que tiene más servicios. A día de hoy, las rutas del Camino de Santiago son muy conocidas. Muchas personas de cualquier país del mundo vienen a España, vienen a la península ibérica a hacer este camino. Personas de origen inglés, francés, alemán, italiano, argentino, brasileño, norteamericano, japonés, chino, ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Os acabo de hablar de qué es el camino, pero ¿cómo se hace el camino? Muy sencillo. Escojas el camino que escojas, se realiza por etapas. Cada etapa es desde que empiezas el camino hasta que lo finalizas en tu lugar de destino donde vas a descansar o vas a dormir, cargar fuerzas para la siguiente etapa. Sales de un pueblo o ciudad o punto de inicio, andas los kilómetros que hayas determinado hasta tu punto de destino. El camino está muy señalizado. Es muy característica la flecha amarilla o la concha de color amarillo, donde te irá señalizando el camino que tienes que seguir. Estas conchas están puestas encima de un hito, de un mojón de hormigón, donde te indican los kilómetros que te quedan hasta tu punto de destino, que es la Plaza del Obradoiro, donde está la Catedral de Santiago, donde se encuentran los restos del apóstol Santiago. También existen muchas aplicaciones, muchas páginas web donde te marcan una ruta, donde te geolocalizan y te van indicando hacia dónde vas, y algo que se está dejando de hacer pero que recomiendo que se haga mucho es pregunta a las personas que viven cada día en el camino. Vecinas, vecinos, gente que trabaja en el camino, preguntad, porque son los que realmente conocen por dónde pasa el camino exactamente. Porque a veces el camino da un poquito de vuelta para, bueno, pues hacerte pasar por delante de un bar, de un hotel, de un albergue, de un restaurante, de algún sitio un poquito comercial. Las etapas tienen una duración, o se estipula que tiene una duración aproximada de entre 20 y 25 kilómetros. Por supuesto, las puedes hacer a tu gusto. No hace falta que sean de 20 o de 25. Puedes hacer etapas de 15 kilómetros, de 30, de 35, de 40, de 50, lo que quieras hacer. Andando dependerá de tu estado físico, harás más o menos, o si vas en bicicleta puedes hacer más kilómetros y si vas a caballo quizá no podrás hacer tanto. Por lo tanto, antes de hacer el camino, asegúrate de tu estado físico para adaptar tus necesidades a las etapas que desees hacer. Durante el camino debes llevar algo muy importante: la credencial del peregrino. Esta credencial te acredita como peregrino y te dará acceso a los albergues, sobre todo los públicos, y a muchos otros servicios. Hablaremos sobre la credencial y el hospedaje, los albergues. Una vez llegues a Santiago, si quieres, puedes acercarte a la oficina del peregrino y, mostrando la credencial, acreditarás los kilómetros que has hecho y por dónde has pasado. En la oficina del peregrino investigarán, observarán o estudiarán tu credencial y si has cumplido el mínimo, que son 100 kilómetros a pie o 200 kilómetros en bicicleta, te expedirán la famosa Compostela. Se llama Compostela. La compostelana, que muchas personas le llaman compostelana, es una mujer originaria de Santiago de Compostela. La Compostela es aquel documento que te acredita que has hecho los últimos 100 kilómetros a pie o 200 en bicicleta y que te acredita como propietario o te da la indulgencia plena, especialmente este año Xacobeo. Si quieres estar al día de todo lo que voy haciendo en el Camino de Santiago, sígueme en las redes sociales, Manel Moreno Oficial. Muchas gracias.